Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy bien, muchas cosas han ocurrido durante las últimas 24 horas en el Ecuador. Hace un par de días estuvimos analizando las implicaciones de este aumento del combustible. Recordemos que el pasado 2 de octubre hubo aumento considerable, 134% del combustible en el Ecuador. Aunque siendo así, por allí nos dicen en Italia son las 1:30, nos dice, mis ojos me traicionan, Marivic chiquita, dice, la 1:30 de la mañana. Pues desde Caracas también Magda Serpa nos saluda, muchísima gente querida nos acompaña el día de hoy. Bueno, les digo, habíamos hablado hace unas 48 horas sobre la magnitud, las implicaciones del aumento del combustible en el Ecuador. Lenín Moreno decidió, a partir de una solicitud del Fondo Monetario Internacional que le había pedido cesar en ese subsidio al combustible como condición para otorgarle más de $4.000 millones en créditos, Lenín Moreno decide eliminar este subsidio al combustible para, por supuesto, disminuir fundamentalmente o resolver fundamentalmente dos problemas que tiene el Ecuador. El primero, el déficit fiscal. Déficit significa que tú tienes mayor cantidad de egresos y menor cantidad de ingresos en el erario público nacional. Y en un segundo lugar, un problema de liquidez. Recordemos que para los que no conocen la realidad del Ecuador, uno pudiera decir, bueno, pero ¿por qué se habla de déficit fiscal y de falta de liquidez y no se habla de inflación? Bueno, no se habla de inflación por una realidad sencilla. Y la realidad es que por ahí, por cierto, nos dice nuestra querida Roy que imagínense, Emiratos Árabes Unidos, son las 3:30 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, honrado de tenerte acá en tu casa. Pero entonces les comento, pues no hay inflación en el Ecuador, aunque hay déficit fiscal y hay, por supuesto, poca liquidez, porque el Ecuador está dolarizado. Y por supuesto, al estar dolarizado, no se permite que el Ecuador en su Banco Central tenga una máquina para imprimir billetes, como lo ha hecho Venezuela indiscriminadamente, el régimen criminal, el Estado criminal, indiscriminadamente, pues llevándonos a esta catástrofe económica que existe hoy día en Venezuela. A partir de allí, hay grupos sociales en el Ecuador sumamente importantes. Entre ellos, y por acá quise anotarlo específicamente, está el CONAIE, así como lo escuchan, CONAIE. El CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? Yo les voy a dar la respuesta. En Ecuador hay un poco más de 17 millones de habitantes. De esos 17 millones, pues 25% corresponde a indígenas, aborígenes ecuatorianos que se encuentran allí en el país. Estos indígenas tienen un poder importantísimo político, social, en el entorno y por supuesto están muy bien organizados y han decidido salir a protestar en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno. Eso está bien, es decir, la protesta en sí no está mal. El asunto está, o la caída está, en que así como lo ha dicho el propio presidente Lenín Moreno y su vicepresidente y el resto del gabinete, pues los miembros del CONAIE tradicionalmente han protestado y enérgicamente, pero no han llegado a la violencia, no han llegado a los niveles a los que se ha llegado el día de hoy. Porque al cierre de la emisión del día de hoy ya van 5 personas asesinadas, 172 personas heridas y hay más de 700 detenidos, entre los cuales se encuentran, sorpresa, venezolanos. Y no quiero generalizar, no se trata de venezolanos, se trata de individuos que han sido enviados estratégicamente por el propio Rafael Correa y el propio Nicolás Maduro para incendiar el Ecuador. Y tiene una razón lógica, y la razón lógica es que en la medida en la que cambiemos el foco de Venezuela y lo movamos, esa lupa la movamos hacia Colombia, hacia el Ecuador, hacia Perú, pues todo va a estar bien. Porque vamos a distraer un rato la atención pública y la atención internacional, que es la principal amenaza que tiene justamente el régimen criminal de Nicolás Maduro. Entonces estamos viendo un Lenín Moreno que denuncia además, con pruebas en la mano, que la guerrilla, muy decente ha sido nombrar la guerrilla, en que el grupo terrorista de la FARC, por ahí nos saluda desde Salermo, Italia, 1:35 de la mañana, grupo terrorista de la FARC
y enviados de Maduro están o estarían infiltrados en protestas, tanto así que hoy en el aeropuerto que sirve a la ciudad de Quito, un aeropuerto además hermoso, pequeño pero muy hermoso, tuve la oportunidad de trabajar allá un par de semanas, pues detuvieron a 17 venezolanos, 17 venezolanos que arribaron al país con información sensible sobre el propio Lenín Moreno, entre otras sobre el traslado, a dónde iba, cuál era la aeronave que estaba utilizando. Es decir, todo pareciera indicar que Rafael Correa y Nicolás Maduro han trazado una estrategia concreta, específica, para darle de baja a Lenín Moreno o, al mínimo, pues aplicar un golpe de estado al Palacio Carondelet y sacar del poder a Lenín Moreno. Y ojo, mucho cuidado, porque los antecedentes en el Ecuador, para que tengamos una idea, en la historia republicana del Ecuador hay por lo menos 120 presidentes. La inestabilidad del Ecuador antes, estoy hablando hace 30, 40 años atrás, quizás un poco menos, pues había llegado a tal punto en el que incluso un presidente te duraba 3 días, te duraba una semana, te duraba unas horas. Incluso en una oportunidad, no recuerdo el nombre del presidente, pues llegaron a quemar al presidente, llegaron a incendiar al presidente que estaba en el momento. Es decir, no es cualquier cosa, no estoy diciendo de ninguna manera que los ecuatorianos sean violentos, no estoy llegando hasta ese punto, pero donde estoy llegando es que sin duda alguna, a pesar de que el propio Lenín Moreno había dicho que él no renunciaría, pues hoy día veo con dudas si en efecto él se mantendría o no, y comenzó a dar algunas luces de lo que pudiese significar una posible renuncia ante esta realidad. El hecho es que no descarta incluso la presencia de insurgencia del ELN, y esto confirma, a ver qué opinan ustedes, ya les voy a incorporar todos sus comentarios, confirma de una buena vez por todas lo que hemos venido diciendo. Qué casualidad que el ELN se encuentra, su dirigencia principal se encuentra en Venezuela. Sus cuerpos de combate dominan 3 estados del país, más de la mitad de Venezuela. La FARC se encuentra en Venezuela, Jesús Santrich se encuentra en Venezuela. Y oh, qué casualidad, que Rafael Correa llegó a Caracas hace una semana, se le vio en Barquisimeto, y pues luego regresó a Caracas porque además el trazo se le ha dado completo. Y hoy día aparece información concreta sobre estos individuos que se encontrarían miembros de la FARC, del ELN, de los colectivos bolivarianos, se encontrarían en Ecuador. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, rescatar al Ecuador para el comunismo, más que el comunismo, porque yo insisto que aquí no se trata de hablar de ideas de izquierda, ni de derecha, ni de comunismo, ni de socialismo, ni de capitalismo. Bueno, rescatar al Ecuador para el Estado criminal, parte, como lo dice el presidente Iván Duque, que forma parte de una cadena transnacional de terrorismo. Bueno, pues esta gente tiene que rescatar el Ecuador, tienen que rescatar el Perú, tienen que rescatar Argentina, que en apenas menos de una semana y media se van a llevar a cabo las elecciones, y también el Brasil. Entonces, ante esa realidad, pues nos preguntamos lo siguiente: ¿será que finalmente los países de nuestro continente, incluyendo a Perú y a Ecuador, y por qué no a Colombia, habrán aprendido la lección de no hacerse la vista gorda ante los regímenes totalitarios en el continente? Porque si algo queda cierto y demostrado en este punto, es que hoy día nada está aislado, ningún país está aislado. Lo que le afecta a un país, inmediatamente le afecta al otro. Somos interdependientes. Y ahora me pregunto, ¿será que no hay suficiente justificación para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Desde dónde están saliendo los grupos de choque para América Latina? ¿De dónde están saliendo los grupos que supuestamente están protestando y que están definitivamente desestabilizando el continente? De Venezuela. El propio Lenín Moreno lo dijo, lo están viviendo en Colombia las consecuencias de la dictadura venezolana, y ahora la estamos viviendo aquí en el Ecuador. Entonces me pregunto, ¿será que vamos a esperar solamente a responder a la solicitud de Guaidó, o nos vamos a sumar, siendo Colombia y siendo Ecuador países dolientes de esta desgracia? Son los 2 países, dentro de los 3, por supuesto sumándole a Perú, los 3 países que mayor cantidad de venezolanos han recibido. El problema no está en los venezolanos, el problema está en que justamente el Estado criminal ha aprovechado la oportunidad para camuflajear a delincuentes,
a narcotraficantes, a terroristas, a guerrilleros dentro de la inmigración, sensible inmigración venezolana, para meterlos en estos países y por supuesto destruir la institucionalidad. Y ojo, aquí me hace recordar lo que ocurrió cuando los sirios migraron a Europa. Angela Merkel decidió aceptar una cantidad, creo que casi 1 millón, si mal no recuerdo, de refugiados del Medio Oriente, y le pidió a Barack Obama, un presidente al cual considero que debemos reclamarle muchas cosas, sobre todo en el continente, y no solo en el continente, también hablar de Irán. Pero aún así, una de las pocas cosas que considero que hizo bien el presidente Barack Obama fue decirle a Angela Merkel que no aceptaría. Angela Merkel le había pedido a Barack Obama el que recibiera unos 10.000 inmigrantes sirios. Y el presidente Barack Obama, presidente número 44 de Estados Unidos, dijo, bueno, mira, nosotros no vamos a recibir a ningún inmigrante sirio porque nosotros necesitamos verificar la procedencia de estos individuos, porque dentro de estos individuos tiene que haber más de un terrorista disfrazado, camuflajeado. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo con el caso de la migración venezolana. Eso es lo que está pasando con la migración venezolana. Ante esa realidad, insisto, ¿qué van a hacer o qué vamos a hacer los países de nuestro continente, los países miembros del TIAR, para responder a esta grave situación? Voy a incorporar, hago una pausa e incorporo a los comentarios de todos ustedes. No quiero dejar a nadie por fuera. Voy bien arriba porque sé que me conecté acá con este editorial. Fuentes dice: Vladimir, hoy en la mañana en el aeropuerto de Quito, yo justamente se los había comentado, detuvieron a 17 venezolanos con información del presidente Lenin y su vicepresidente, su ubicación. Yo estoy en Quito y esa es la información, y es así, eso es lo que está ocurriendo. Por ahí nos comenta Javier, es una franquicia cubana. Pues sin duda alguna es una franquicia cubana. Sigo adelante, a ver qué más tenemos por acá. Nos saludan desde Buenos Aires. Javier también dice: se adelantaron con Ecuador porque primero era Perú, y es que estamos viendo cuál es la crítica situación. Por allí Infobae Argentina lo decía, es que América Latina está incendiada. Hablar de Bolivia, hablar de México, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Brasil, ya, ¿qué más quieren? Brasil solamente, que tiene 200 millones de habitantes y es una de las primeras economías del mundo, está dentro de las 10 economías más grandes del mundo. Pues miren cómo está. Por ahí Crack nos dice: este año fue el último foro de Sao Paulo. Qué casualidad que fue en Caracas, por cierto. Que no crean que los gobiernos actuales de derecha y progresistas no les voltearán su juego de manera definitiva. Jelly nos dice: ¿hasta cuándo el mundo va a permitir que el estado criminal de Nicolás Maduro va a destruir no solo a Venezuela, sino toda América Latina? Pues es una pregunta, es un tema de la realpolitik. Es decir, tenemos que ir a la práctica, y en la práctica tenemos que entender que independientemente de nuestras afinidades o diferencias, tenemos que resolver un problema que originalmente era de los venezolanos y tristemente para el continente pues ha pasado a ser un problema regional, incluso un problema global, como lo ha dicho justamente el senador Marco Rubio en el último encuentro que tuvimos con él. Roy nos dice: Rafael Correa, después que lo denunciaron, que estaba en Barquisimeto, salió corriendo a Bélgica, pero según entiendo, Roy regresó a Venezuela, según la información con la que cuento. Serema Rob dice: rescatarlo, para el negocio de la droga, rescatarlo para el negocio de la droga. Roy dice: el objetivo, rescatar a Ecuador para atacar a Colombia por sus fronteras. Mari dice: Dios mío, y eso no es prueba para el TIAR. La última opción es que claro que es prueba. Y no solamente esto, yo creo que aún mucho más grave que lo que está ocurriendo en el Ecuador es lo que está ocurriendo en Colombia. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo en Colombia y el ataque que hay hacia el pueblo colombiano. Dice: pero nadie habla del tratado, eso es correcto. Por ahí Jex nos dice: Dios, las plagas de nuestro continente. Sigo adelante. Por ahí Yasuni Torres dice: Grupo de Lima o el OEA se han pronunciado. No, bueno, ojo, hasta la ONU se ha pronunciado sobre los hechos de violencia en el caso del Ecuador. No es cualquier cosa. Insisto, la ONU no significa mucho, pero por lo menos al menos en términos de pronunciamiento hay algo. Nos dicen también: ¿qué espera la comunidad internacional para actuar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Va a dejar que estos criminales sigan avanzando? Una pregunta que nosotros también nos hacemos. Javier dice: vi la serie de Bolívar y eso es lo que está pasando en Latinoamérica. Se quieren apoderar de América los malandros chavistas. Ahora me vengo con el Facebook Live. Les quiero pedir a ustedes que están conectados en este momento, además voy a cambiar de cámara un minuto, para ustedes que están conectados en el Facebook Live.
Les quiero pedir que nos apoyen compartiendo el programa del día de hoy. Van a la parte inferior izquierda y le dan compartir o share con sus grupos, con sus amigos, con sus familiares. De esa manera, por supuesto, no solamente nos apoyan a nosotros, sino también tenemos la oportunidad de incrementar nuestro grupo de discusión que tradicionalmente tenemos acá todos los días a través de América es Noticia. A ver, Abreu nos dice, el régimen quiere, me imagino que es desestabilizar el Ecuador para volverlo Suramérica una dictadura por los cuaces de Cuba para seguir traficando y delinquiendo y sembrando odio. Arsenio Prieto nos dice exactamente, Vladimir, pasito a pasito, esos parásitos se van metiendo y cuando nos demos cuenta ya no vamos a hacer nada. Si verás hoy a Diosdado riéndose de todos los países, por supuesto. Es que Diosdado, con su acostumbrada risa burlona, por ahí tengo información de familiares de la esposa de Diosdado. Ustedes saben que con los cabellos siempre me llega mucha información. A él le duele mucho que haya desenmascarado lo que significó en aquella oportunidad el viaje de los hijos a China, que algunos aún dudan, pues sí, ellos viajaron a China y tuvieron que regresar, todas las pruebas en la mano, no es que es un tema de opinión, es con las pruebas en la mano. Pues bueno, ahora tengo nueva información sobre los familiares de Diosdado Cabello y por supuesto luego las comentaré. Ahorita no es tema de discusión. Pedro Rodríguez dice, Maduro no puede gobernar a Venezuela, pero sí puede tumbar el gobierno de Ecuador y los inmigrantes venezolanos son los culpables. Correcto, es que esa es justamente la intención que tienen de cara a esta desgracia. Nelly dice, el problema de Venezuela es un cáncer con metástasis. Jesús Lozada dice, buenas noches, no es casualidad que el tren de Aragua apareciera en varios países, pero que no están en Bolivia, Uruguay. Claro que sí, por supuesto que no lo están. Ojalá que estuviera el tren de Aragua en Corea del Norte, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, sería genial, en Rusia, en China, pero no, esta gente sabe a dónde llegar. Jesús Lozada dice, buenas noches, bueno, justamente lo comenté ahorita. Jesús Noguera dice, se debe apuntar hacia Cuba, los Castros son la raíz del problema, sin duda. Y esta fue una pregunta justamente que le hicimos al senador Marco Rubio hace 2 días, y él decía que sí, que en efecto, Cuba tenía que ser el punto, digamos, el primer punto a atender y ojalá que sea así. Renato Custode dice, no es Maduro, el cerebro está en Cuba y utiliza venezolanos, nicaragüenses y hasta mexicanos. En lo personal, bueno, no puedo decir esto porque estamos al aire, pero gracias Renato por tu comentario. Leo dice, Donald Trump tiene que tomar cartas en el asunto lo más pronto posible con Maduro, Diosdado, con Cuba y Nicaragua. Y fíjate qué importante, porque si bien es cierto que en el caso de Estados Unidos hay muchos temas que entran en el tintero. No es pensar siquiera que Estados Unidos solo está analizando la crisis venezolana sería una tontería. Venezuela no es el único ni el más importante problema de Estados Unidos, pero no quiere decir que no signifique una amenaza para Estados Unidos. Es una amenaza real. Y ante esa amenaza real, pues obviamente llega un punto en el que uno dice, bueno, si ya han llegado a Colombia, si han llegado a Perú, si han llegado a Brasil, si han llegado a Ecuador, ¿qué resta para que lleguen hasta acá? ¿Y cuáles serían las consecuencias de un secuestro como el que estamos viendo? Son preguntas y ante esa pregunta la respuesta sería ¿qué vamos a hacer? O digamos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Aplicaremos el TIAR? ¿Iremos de manera individual? O pues sencillamente seguiremos esperando a ver qué va a ocurrir en el resto del continente americano. Javier dice, no, ya lo teníamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, dicen por allí, Obama, otro socialista más, él nos dice, eso lo hizo desde el principio, o sea que lo de Ecuador estaba ya planificado, no es casualidad. Andreina dice, saludos mi libertario, ese era el detalle, si verdaderamente el mundo está entendiendo lo que armó lo que se hace llamar Foro de Sao Paulo. Esto es un plan muy bien diseñado para el mal. Alice nos dice, pero los presidentes no están haciendo nada, solo diplomacia. Jennifer también nos dice, saludos desde Rancagua, en Chile, se te admira a montones. Pues igual yo a ustedes, muchísimas gracias por estar allí conectados con todos nosotros. Por ahí nos dice Nelly, Obama es un comunistoide. Te voy a decir algo, si ganan los demócratas se van a adueñar del norte, que ustedes recordarán que en noviembre del año que viene hay elecciones acá en los Estados Unidos. Rubén dice, esos 10,000 sirios nos los regaló Justin Trudeau aquí en The Great White North, Canadá. Dice, bueno, pues por supuesto, eso es correcto, sí. Y corrijo, justamente en Canadá sí se recibieron estos sirios. No estoy diciendo que los sirios sean malos de ninguna manera, pero sabemos las implicaciones de haber recibido a esta migración. Real Publicidad dice, se está dejando que el cáncer cubano se apodere de América. Magda Serpa dice, ya el problema no es solo Venezuela, ya el problema es el continente y más allá no pueden permitir que
estos malandros se apoderen de los demás países. Jennifer Pino con nosotros, Fuentes, Jorge dice Vladimir, si la ONU hubiera existido en la Segunda Guerra Mundial, Hitler se hubiera adueñado del mundo, estuviera por allí vivito y coleando. Si Estados Unidos tienen estos datos, ¿por qué no hacen una operación militar? Porque no es sencillo, amplia, de gran escala, y apresar a todos los fugitivos internacionales. No es nada sencillo hacer esta operación, no es tan fácil como uno lo quisiera. Marip dice, vi un video de un periodista que lo golpearon, eso es correcto, en Ecuador. Silma nos dice, basta de tanta diplomacia, hay que actuar, duele el alma lo que hicieron estos criminales con Venezuela, muy grave. Aún llegó a México, saludos desde Lima. Roy dice, Estados Unidos se le está calentando su continente y si no lo apaga el fuego ahora, después será imposible. También nos saluda Carlif desde Victoria en Chile, también Milagros Hernández desde la Argentina. Muchísimas gracias. Aino nos dice, lo peor es que ya llegaron cerquita a Estados Unidos, el patio trasero, Dios nos proteja. Sigo adelante con el material que le hemos preparado a ustedes el día de hoy en Américas Noticia. Pues uno de los elementos, por cierto, gracias, que sigo viendo cómo nos apoyan acá compartiendo el programa, aquellos que están en el Facebook Live, en los distintos medios de comunicación con los que contamos, les quiero pedir que nos sigan apoyando compartiendo el programa de hoy. Elementos importantes, una violencia en aumento, además afirmando, y nosotros creemos que es cierto, que Correa y Maduro coordinan todo desde Caracas en Venezuela. Además Moreno dijo que pues esto mismo se está viviendo en Colombia, que era lo que les decía. A nuestro modo de parecer y entender, Lenín Moreno, si esto sigue ocurriendo, potencialmente pudiese renunciar, algo que no queremos que ocurra, pero pudiese estar dentro de la escena política. Mientras tanto, la principal organización indígena rechaza el diálogo, porque además se le ha invitado a un diálogo a esta organización CONAIE, y el dirigente Jaime Vargas ha dicho que no. De hecho, ha pedido a sus compañeros que realicen bloqueos de vías y tomas de edificios públicos. Se sigue complicando la escena ecuatoriana, la estabilidad ecuatoriana. Se refirió al Ejecutivo, de hecho, como un gobierno de asesinos, así como lo están escuchando. Y además, importante destacar que aún se mantiene el estado de excepción en el Ecuador. Para los que no conocen el estado de excepción, lo que está ocurriendo en el Ecuador, de 8 de la noche a 5 de la mañana no se puede salir. Y no solamente eso, sino que la Fuerza Armada Ecuatoriana está controlando al país. Son más de 17.000 funcionarios, a ver si no me falla la memoria, perdón, 74.000, ningún 17.000, 74.000 militares y policías que están desplegados a lo largo y ancho del Ecuador para controlar una población de aproximadamente unos 17 millones de habitantes. Ya van, como les comentaba, 766 detenidos. No han querido dar la cifra concreta de cuántos venezolanos hay allí. Nosotros estamos cazando esa cifra para compartirla, porque si algo hemos procurado acá en Américas Noticia es denunciarlo. Lo habíamos dicho hace una semana sin esperar que esto ocurriera. Bueno, pues lo decimos hoy día. Si hay individuos venezolanos que están cometiendo crímenes, deben pagar la mayor consecuencia posible. Que se le den medidas ejemplarizantes, porque lo que han venido es a destruir el sueño de individuos, de venezolanos honestos, con buen corazón, con buenos valores, con buenos principios, a quienes se les destruyó su sueño en Venezuela, que han tenido que dejar a sus hijos, a sus madres, a sus padres, a sus familiares, a sus esposos, a sus esposas, para salir urgentemente, para recoger dinero y poderlo enviar. Bueno, pues hasta con ellos se están metiendo. Por lo tanto, el deber de ustedes, de usted y mío, es justamente denunciar y apoyar cualquier tipo de medida ejemplarizante en contra de aquellos que no comulguen con los principios que nosotros comulgamos. Ya basta de seguir copiando los esquemas en Venezuela. Por allí estuve viendo un documental que hablaba sobre los gestores, como los conocíamos en Venezuela. Estos individuos que se aprovechaban para ganar dinero, bueno, cortando la línea para que pudieses pasar a sacar algún trámite o obteniendo algún tipo de documentación de manera ilegal. No nos hagamos parte de esto. Tenemos que cortar con algo que ha sido una maldición para Venezuela, porque la política o la ley del vivo bobo, pues desgraciadamente nos destruyó. Cuando creíamos que por tener contactos podíamos conseguir todo, esos contactos, al igual que nosotros, destruíamos la nación. Ustedes saben qué es a ver cómo lo puedo explicar.
¿Cuáles son las bendiciones de vivir en un país en el que tú no necesites un contacto? El que tú te pares en la mañana y puedas ponerte tus zapatos, cepillarte tus dientes, tomar un desayuno y agarrar tu vehículo e irte a un lugar donde te pueden sacar una licencia de conducir. Por supuesto, el que no es venezolano no lo entiende. Pero yo les puedo colocar un ejemplo muy rápido. 2 días antes de llegar a este país, al cual bendigo todos los días, fui al Banco Provincial en el Centro Cívico en Puerto Ordaz, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar. En el Banco Provincial fui a buscar los dólares, porque nada más daban dólares en efectivo, hasta 400, si mal no recuerdo. Coloco mi cartera en el counter del lugar, recibo los dólares y con los nervios propios de cualquier venezolano que cree que lo van a robar, me distraigo y alguien me roba la cartera. Por cierto, estaba en una fila de tercera edad. El hecho es que se desapareció la cartera. Se desaparece mi billetera y casualmente no tenía carga en el teléfono, batería en el teléfono. Estuve totalmente incomunicado. Mi familia desesperada porque además a través de las emisoras de la región, la cartera luego que le robaron el dinero que tenían la dejaron botada y pues comenzaron a radiar que a mí me habían robado, etc. Ellos pensaron que me habían secuestrado 2 días de escaparme de Venezuela, porque literalmente fue un escape lo que hice yo desde Venezuela. El hecho es que mientras todo esto ocurría, decidí tomar mi vehículo e irme directamente hasta el lugar donde se supone tenía que sacar mi licencia porque me la habían robado. La persona que estaba allí, cuando llego y le explico todo lo que está ocurriendo y que en 2 días me voy, me dice, aquí no hay material, y por supuesto, bajo el preconcepto, las taras mentales que tenemos los venezolanos, se me ocurrió decirle, pues bueno, ¿qué puedo hacer para que el material aparezca? Es decir, fui parte cómplice de la destrucción de mi país. Esta persona me dijo, bueno, si te montes en un avión, te vas a China, consigues el material y me lo traes, yo te lo imprimo. ¿A dónde quiero llegar? Es que desgraciadamente nos acostumbramos a vivir la ley del vivo bobo. El que cree que atropellando a los demás saca ventaja. Y esa ley, desgraciadamente, es la que nos ha contaminado y la que nos ha llevado a llegar a otros países y replicar esa ley. No hagamos eso. Tenemos la oportunidad de oro. 5 millones de venezolanos tenemos la oportunidad totalmente de renacer, de acostumbrarnos a otros modelos y a otros estilos de vida. Cuando tenemos la seguridad de poder ir a un órgano asistencial, de poder ir a un cuerpo de policía, de poder sacarnos un pasaporte. ¿Por qué empeñarnos en dañar nuestro entorno? Entonces usted, que me está viendo en este momento desde Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, México, Estados Unidos, desde cualquier país de Corea del Sur, tiene un deber de poner un grano de arena y no repetir lo que hemos venido cometiendo. Y les digo, no me voy muy lejos. Vámonos a Miami. En Miami ya se están cometiendo hechos de corrupción. Y adivinen quiénes están participando allí. ¿Cuál es la necesidad? Si estando yo a 4 horas de Miami puedo agarrar y salir y conseguir cualquier cosa legalmente. Entonces, aquellos que se encuentren en cualquiera de estos países, pues señores, ya es hora de renacer. Es una vida nueva. Y dentro de esa vida nueva tenemos que rechazar lo malo que pertenecía al pasado. Punto. Por ahí nos comentan, y justamente estoy de acuerdo. Cambiemos de actitud. Así de sencillo. Y valga la reflexión, porque yo lo he venido diciendo. Lo que está pasando en América del Sur, más allá de las implicaciones, de la injusticia, de la xenofobia, de lo que ustedes quieran, también tiene una carga nuestra. También tiene parte de la responsabilidad nuestra. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esa realidad? ¿Será que es posible hacerlo? Pues por supuesto que es posible. Y depende, insisto, totalmente de nosotros. De más nadie.
de absolutamente más nadie. Que cuando usted entre en su puesto de trabajo digan, él es el que más trabaja, él es el que más empeño le pone, él es el que tiene los mejores valores, él es el que llega con la mejor sonrisa. Créame, tenemos la posibilidad de incidir en nuestro entorno. Y no quedarnos en este tipo de titulares como por ejemplo la denuncia del presidente Lenín Moreno, insisto, que ha dicho que guerrilleros de la FARC y enviados de Maduro están infiltrados en las protestas en Ecuador. Eso no es lo que queremos. Y tenemos el poder de cambiarlo. Sigo adelante, vamos bien. Otro elemento importante que quiero destacar, a ver, ya les había dicho 766 detenidos, 122 heridos, 74,000 militares y policías desplegados, ya les había dicho. Y fíjense qué interesante, porque me puse a analizar algo que no había hecho hace 48 horas, lo hice hoy. Decía, bueno, yo sé que Ecuador es un país petrolero, pero ¿cuál es la magnitud? ¿Cuánto produce el Ecuador? ¿Qué tanto puede producir el Ecuador? Bueno, señores, resulta que Ecuador produce a la par o más de lo que te produce el país que tiene mayor cantidad de reservas de petróleo comprobadas en el mundo, Venezuela. Ecuador produce diariamente 531,000 barriles de petróleo. Bastante decente, bastante importante la producción del Ecuador, tomando en cuenta países como Venezuela, entre otros. Pero resulta que el 68% del bombeo del petróleo que pasa a través del principal oleoducto, pues está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Porque grupos violentos han decidido tomar los pozos petroleros y, por supuesto, las consecuencias que hay de cara no solamente al Ecuador, sino también al resto de los países que están alrededor. Voy a incorporar comentarios, no quiero solamente hablar yo. Fuentes Jorge dice, Vladimir, si Estados Unidos no actúa lo más pronto posible, creo que lo había leído. No sé si lo había leído. No muy lejos en el futuro, los rusos, los chinos, los iraníes van a montar misiles en Venezuela y Cuba apuntando a Norteamérica. Ainhoa Suárez nos dice, lamentablemente hay mucho venezolano opositor que no le conviene que esta plaga salga por la cantidad de negocios que están redondeando. Daya Borrero dice, caldo a ver ir a todos estos actos vandálicos y espionaje, se está alimentando la xenofobia. También Krat nos dice, Vladimir, ¿qué piensas de una marcha simultáneamente en todos los países latinoamericanos en apoyo a los gobiernos que heredaron países endeudados y uno hasta quebrado? Un punto interesante que pudiéramos evaluar, especialmente si queremos una Venezuela nueva. Nos comentan totalmente de acuerdo, nos saludan desde Brasil también, gracias por estar conectada. Astrid dice, siempre pienso lo que dice. Javier también dice, por eso me vine a Canadá, porque entre nosotros nos estábamos matando con la ley del vivo bobo, y de acuerdo contigo, el socialismo, lo dice Alice, lo que atrae es parte de la miseria y la quiebra de la mentalidad humana. Bella nos dice, por ese motivo los panameños nos empezaron a detestar, y es que qué bueno que lo comentas, porque es que los primeros actos de xenofobia, si es que se le puede llamar así, no ocurrieron en Perú, es que hace 2 y hasta 3 años en Brasil, en Panamá, incluso en México, en distintos países, inclusive en Colombia han ocurrido. Bella entonces nos dice, se hizo mucho daño sobornando desde un puesto de estacionamiento, lo viví, los locales daban $3 y nosotros que vivos daban $20, era muchísimo. Ana nos dice, desde Venezuela esto funciona en cualquier país del mundo, aquí todo el mundo pide cuánto hay para eso, el país no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Auri también con nosotros nos envía saludos. Milagros Hernández dice, muy de acuerdo, debemos ser unos buenos ciudadanos con valores y honestos y seguir las reglas y no caer en estos fraudes. Raquel nos dice, a ver Raquel, te perdí, en Australia muy difícil hacer cosas así, la ley funciona muy bien. Bueno, igual acá. Nelly dice, Vladimir, cuando llegue a este país en 1984 no hacíamos colas para sacar la licencia o seguro social y ahora es horrible, están personas vendiendo el lugar. Andrina Durán dice que les caiga todo el peso de la ley a quienes la infrinjan. Raquel nos dice, mi padre sufrió la pérdida de su familia y todo con la Segunda Guerra Mundial, ahora yo perdiendo poco a poco lo mío. Nelly dice, pero es
que lo venimos diciendo desde hace tiempo. Los presidentes de los países piensan en la salida democrática, no aceptan que son criminales. Raquel también nos comenta, pensé que era más fácil salir del madurismo. Yo no sé si existe el madurismo, pero el Estado criminal venezolano, pero no es así. Y digo que no sé que exista si existe el madurismo, porque lo que sí tiene claro, al menos el senador Marco Rubio, es que en cualquier momento pudiese salir Maduro a la escena. Esto no significa que el Estado criminal salga de la escena, porque es un grupo de varios países y unidos para que triunfe el comunismo, nos están comentando. Bueno, a ustedes por supuesto muchísimas gracias por estar allí. Javier nos dice, habla de la familia de Diosdado. Bueno, hay más de un enchufado familiar, sobre todo de la esposa de Diosdado, que se encuentra en algunos países no muy socialistas, que digamos. Estoy esperando que me terminen de pasar toda la información, pero les puedo adelantar que incluso familiares directos de la esposa de Diosdado Cabello se encontrarían, entre otros países, también acá en Estados Unidos, tratando de pasar desapercibidos, porque eso sí siempre lo tratan de hacer. Pasan con la cabeza baja y resulta que están enlodados hasta la coronilla. Eso lo vamos a estar hablando seguramente en nuestras próximas emisiones en América es Noticia. Por lo pronto, ahora sí nos toca despedirnos de nuestra emisión del día de hoy, la número 905. Encantado de estar con ustedes y también de haber recibido todo el apoyo, sobre todo aquellos que están en el Facebook Live, por supuesto enviándonos, compartiendo el programa del día de hoy. Les quiero enviar bendiciones, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima. Un abrazo para todos.